mitología de México es muy grande y muy rica. El poder explorarla y conocer más sobre ella será un viaje increíble. En este capítulo hablaremos de la aterradora colección de monstruos mexicanos y seres sobrenaturales que son la pesadilla de generaciones, desde el mítico chupacabras hasta el temible Cucuy. Prepárense para descubrir los monstruos más espeluznantes de la cultura mexicana. Soy Benito González y esto es Cultura Siniestra, capítulo 5. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo está la racita? Aquí estamos en otro capítulo de este podcast Cultura Siniestra. De regreso estamos. Como escucharon en la introducción, vamos a hablar ahora de los monstruos mexicanos, que son bastantes los monstruos que hay. Está el chupacabras, el coco, las brujas, las momias y muchos más que están en la cultura mexicana y que van pasando de generación en generación, los nahuales y así. Pues este capítulo lo grabo porque leí un libro que me gustó mucho, que era de monstruos mexicanos, se llama Monstruos Mexicanos, es de Carmen Leñero, una escritora que la verdad se rifó con ese libro. La verdad sí me gustó bastante. Y está para descargarlo gratis ahí en Google. Ahí por si quieren, por si gustan ir a verlo. Ahí está en Google, monstruos, nada más ponen monstruos mexicanos y ahí les va a salir desde volada. Lo descargan y ya pueden empezar a leerlo. La verdad está muy bueno. Pues incluí algunas historias de ese libro que tiene que ver con los monstruos mexicanos. Y aquí está uno que dice que es el de chupacabras, que bueno, en maya es como guay chivo, que guay significa espíritu en maya, y pues chivo del español de chiva, de chivo. Y este pues tiene muchas historias de origen, como les digo, desde la cultura maya, pero la que está ahí en ese libro que les digo es el de un pueblito en Yucatán, se llama San Antonio Chun, y había una choza ahí a las afueras de ese pueblito donde vivía un anciano,
que pues no se metía con nadie, no, ni en problemas, no era de causar alborotos. Él vivía su vida tranquilo, ahí alejado, pastoreando ovejas y otras veces hablando con ellas. Pues, y de ahí se agarró la gente que vivía ahí, porque dijeron, no, pues aquí tenemos a quien echarle la culpa de las cosas que pasen aquí. Por decir, si alguien se robaba las limosnas de la iglesia, salía uno y decía, pues yo vi entrar al anciano y llevarse las limosnas. Y así era con cada cosa que pasaba. Decían, no, pues fue el anciano de la choza. Y así, pero no eran capaces ni siquiera de confrontarlo, de, o de tomar acciones en contra de él, arrestarlo y así. Nada más estaban ahí echando la culpa de lo que pasaba ahí en ese pueblo. Hasta que una noche la, la hija de un señor que vivía también en ese pueblo, don José se llama, amaneció muerta en su casa, en su cama. Y pues como les digo, no podía faltar el que dijera que había sido el anciano. Y pues dijeron que lo habían visto entrar ahí a su casa. Y pues el señor, enojado y todo, agarró un machete y agarró a dos peones. Les dijo, acompáñenme por este anciano. Y ya lo traían. Y, y para después de un rato, ya lo traían los tres, casi casi arrastras y sin explicaciones y sin dejarlo hablar. Don José levantó el, el machete y le cortó la cabeza y todos se quedaron así pues se hizo un silencio de lo impresionante que fue para los que estaban ahí, pero de repente ven que la cabeza empieza a mover los labios y más empeoró la cosa cuando empezó a insultarlos la cabeza, diciéndoles que eran unos hipócritas, que él nunca les había hecho nada, que vivía tranquilo ahí en su choza, que ellos solo lo inculpaban y lo inculpaban, y y sí, de hipócritas y de que eran unos malditos, y dijo que iba a vengarse de todos ellos, y pues la gente no podía creer lo que estaba viendo, como, como una cabeza va a estar hablando si ya fue cortada. Y en eso, cuando estaba toda la gente
sorprendida por la cabeza que estaba hablando. El cuerpo se levantó y se fue corriendo hacia su choza, pero nadie se dio cuenta, nada más el cura de ahí, de ese pueblo. Y, y pues ellos todos se quedaron ahí con lo de la cabeza. Empezaron don José la agarró la cabeza, la levantó del piso y la llevó para un baldío que estaba atrás de la iglesia. Y pues le dijo a los dos peones que traía que hicieran un pozo para echar la cabeza ahí para que ella dejara de hablar. Y pues sí, se pusieron a hacer el pozo y le dijo a los que estaban ahí, cada uno de ustedes va a echar un puño de tierra hasta que logremos callar la cabeza. Y pues sí, y la cabeza no dejaba de maldecir a todos los que estaban ahí. Pero salió un cura, justo cuando lleva a aventar la cabeza al pozo, don José, salió el cura gritando, espérate. Salió con una bolsita de sal bendita, y dijo, primero vamos a ponerle esta sal en el lugar donde había sido cortado, para que ya, para que ya no se pudiera juntar pues con el cuerpo. Y pues ahí, ahí escuchando eso, la cabeza empezó a decir, no, como a rogar para que no lo hiciera. Dijo, no, no me hagan eso, por favor. Yo solo vivía tranquilo ahí en mi choza, nunca les hice ningún daño, empezó a decir. Y pues don José, sin escucharla y sin nada, le untó toda la sal ahí en la cabeza y la aventó y empezaron a llenarla de tierra hasta que la cubrieron y ya no se escuchó nada. Pero el último que alcanzó a decir fue, han despertado a Guay Chivo. Y todo el pueblo pensando que ya habían terminado con eso. Todos tranquilos, todos estaban tranquilos, mientras que en la choza se encontraba el cuerpo ya, estaba, estaba como danzando alrededor de un chivo, también moribundo por la misma herida. Daba y dio 7 vueltas a la izquierda y otras 7 a la derecha. Y en eso tomó la cabeza del chivo y la puso sobre su cuello y para después beberse toda la sangre del cuerpo. Y pues con eso se empezó a hacer una transformación que es, que es el White Chivo, chupacabras, pues. Y se le empezó a cubrir el cuerpo, todo el cuerpo completo de pelo, y las manos se le empezaron a hacer como garras. Y pues, como nadie se dio cuenta de lo que había pasado, de que era el cuerpo el que había hecho esa transformación, pues se quedaron con la incógnita de quién era, y dicen que ellos nada más veían una silueta de un monstruo que era mitad chivo, mitad humano.
También cuentan que en las noches se escuchan sonidos de como de oveja y patadas en los portones y que después de escucharse eso, las mujeres jóvenes desaparecen así sin dejar ningún rastro y también en los caminos cercanos se encuentran cuerpos de gente que desaparece y ya no la vuelven a ver, cuerpos desgarrados por, dicen ellos que por algún animal, pero pues no saben que es el guay chivo o el chupacabras, aunque cuentan que irónicamente ellos no se atreven a nombrarlo y ni siquiera a culparlo, porque dicen que si lo nombras o dices, no, pues que fue tal, fue el chupacabras, de repente la lengua de las personas que lo nombraban o que lo inculpaban empezaba a arder y se le prendía fuego a la boca, así de repente, solo con nombrarlo. Pues esa fue la historia del chupacabras que estaba en ese libro. La verdad, muy buen libro ese. Y de otro monstruo mexicano que es muy conocido es el nahual o los nahuales, que podríamos hablar de brujos o de cosas sobrenaturales también, porque solo de imaginarse que hay personas que pueden transformarse en animales y, por decir, asustar o hacer cosas peores a las gentes, a las personas de algunos pueblos. Es, sí te saca de onda eso. Pero, pero aquí dice que, bueno, en la historia que estaba en el libro ese, dice que todos nacemos con un espíritu animal que, bueno, basándose en la cultura maya principalmente, que todos al momento de nacer no se nos otorga un espíritu animal, que es el que se va a encargar de cuidarnos cuando nosotros no podamos defendernos de algo y de guiarnos también. Pero dice que hay gente que, principalmente brujos, que, que crean un vínculo más cercano con su animal, con su espíritu animal, pues son los que logran, por decir, convertirse en el animal que se les otorgó, ya sea coyotes, perros, lobos y así, pero usándolo para cosas malas o sí, pues cosas malas. Y aquí cuenta, bueno, es una pequeña historia de ahí de ese libro que dice, bueno, se las voy a resumir un poquito. Dice, cuenta una mujer que cuando era niña, ella se estaba peinando y mirando al reflejo. Pudo ver una silueta que era idéntica a la de su hermano mayor, el cual se encontraba lejos de su casa, casi en otro pueblo, digamos. Y pues ella se siguió peinando
hasta que sintió que algo la atacó, algo como un lobo, un perro, y que ya, después de que ya se lo pudo quitar de encima, dice aquí que lo volvió a ver y que vio los ojos de su hermano, pero eran unos ojos como con fuego, que la verdad se quedó, digamos, traumada después de eso. Pero pues como les dije que todos nacemos con un espíritu animal y eso fue lo que la ayudó, bueno, lo que la protegió, digamos, porque se volvió a encontrar con ese perro y a lo que su espíritu animal logró protegerla y así pues logró como crear un vínculo más cercano con su nahual. Pues ahí terminó esta historia. La verdad, sí, es un poquito curioso que haya personas que logren hacer eso, porque los nahuales aquí son como que muy famosillos. No sé si sean reales o a lo mejor y en algunos pueblos si hay gente que ha logrado tener un encuentro con cosas así, pero sería cosa de comprobarlo. Y aquí en este libro estaba dándole una leída y encontré otra historia también de así de los nahuales. Está cortita, la voy a leer. Dice, Gabriel junto con su familia y el hermano de mi abuela venían procedentes del Distrito Federal con la intención de visitarnos en Puebla. Déjenme decirles que el señor Gabriel tiene maestrías en física y además materias afines a esa ciencia. En una ocasión ellos estaban platicando sobre hechos paranormales y demás cosas raras. Nos narró lo que un amigo le contaron, que en un poblado afuera de las afueras del Distrito Federal vivía una señora que era bruja que se podía convertir en guajolote para poder robar animales de los corrales por las noches. Como buen escéptico, no creyó lo que escuchó, pero pues es imposible que una persona se pueda convertir en un animal. Es simplemente absurdo. Para demostrar que lo narrado por su amigo no era cierto, le preguntó acerca del domicilio de esa señora para visitarla y cerciorarse personalmente sobre su posible transformación. Acudió al lugar, era una casa ochosa en las afueras del poblado. Tocó la puerta y abrió una anciana. Gabriel le dijo que era investigador de la universidad y estaba haciendo un trabajo sobre brujería. Claro que esto era falso, y que le habían comentado que ella tenía facultades extraordinarias para convertirse en un animal, así que él quería saber por voz propia si esto era verdad. La anciana no le contestó nada, por más que este señor le quería sacar la verdad, como vio que la anciana no le contestaría nada, y además lo veía con cara de pocos amigos, se fue, con la idea de que eso de la brujería era ocasionado por la ignorancia de los pobladores.
A poco tiempo se encontró con su amigo y éste le dijo que la noche anterior sorprendieron a la supuesta bruja convertida en guajolote robándose unos pollos, que la atraparon y le dieron una golpiza, pero la bruja logró escapar. El señor Gabriel le preguntó que si habían golpeado al animal o a la anciana, y su amiga respondió que al animal, pero jamás vieron que el guajolote se transformara en la anciana. Por curiosidad científica, fue a ver de nuevo a la anciana. Cuando llegó a la choza llamó, pero nadie abrió. Pero como se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, entró a investigar. Encontró a la anciana recostada en su petate toda golpeada, y le preguntó qué le había ocurrido, que si tuvo algún accidente. La anciana no le contestaba nada, entonces le preguntó que si era cierto que la habían sorprendido convertida en animal, robando pollos, y la golpearon. La anciana no le contestó nada, solo sonrió burlonamente, como diciendo, ¿cómo te quedó el ojo? Gabriel salió de la casa muy extrañado, pues no pudo demostrar ni una cosa ni otra, pero confiesa que salió con muchas dudas. Solo nos contó esta anécdota como algo curioso que le ocurrió. También nos compartió otras anécdotas donde demostraba que había muchas cosas que sí tienen explicación lógica, como que los nahuales se enfocan más en la gente que está más metida en cosas de brujería, ¿no? Está, está raro. Sabrá Dios si sea verdad o si sea solo una leyenda. Pero pues, quién sabe. Por último, voy a leerles bueno, a platicarles de otra, otra historia que leí ahí en ese libro, que es de los aluches, los chaneques y los guajes. Que estos son criaturas así chiquitas, son feas, pero son como duendecitos, pero nacidos de la tierra, así por el dios del agua y de la tierra, que se llama Chane, o son, como les digo, son chiquitos, son con orejas grandes y ojos así saltones, fueron nacidos en la época de la conquista, y el dios Chane les dio vida nada más con un propósito, que era ayudar a los nativos a defenderse de los conquistadores, y les dio poderes de poder asustar, enfermar ah, y encantar pues a los enemigos, pero era con una condición, con la condición de que se portaran bien, cosa que no les gustó pues a todos, a nadie le gustó. Decían, no, pues, ¿por qué no regresas a la vida si nos vas a poner condiciones y todavía quieres nuestra ayuda? Y pues empezaron a hacer un alboroto de que sí, todos poniéndose en contra de lo que les decía el Dios. Ellos querían asustar a todos parejo, a los conquistadores y a los nativos. Pues solo les puso otra condición que, bueno, era más como un trato, de que si los nativos los honraban a esas criaturas, pues
no les iban a hacer nada a ellos. Honrarnos con dulces y con caramelos, pero solo que no se olvidaran de quién era el verdadero enemigo. A lo que pues hizo el trato con los que estaban ahí, se opusieron desde el principio, y pues ya con eso quedó todo tranquilo. Ya había quedado especificado que iban a hacer, pero de repente salió otro grupo de esas criaturas que estaba escondida, y esos de plano no quisieron hacer ningún trato. Pues decían, ¿por qué los vamos a ayudar o a respetar si ellos se olvidaron de nosotros? Nunca nos pusieron ni una ofrenda ni nada así. O sea, ¿por qué les vamos a dar nuestra ayuda? Y pues les decía el Dios que cómo se atrevían a rebelarse si él los había regresado a la vida. Y les dijo el grupo de esas criaturas que se había escondido, que ese había sido un error de él, de regresarlos a la vida. Pues el Dios sabía a lo que se enfrentaba, que no eran amenazas nomás porque sí. Y pues ese grupo se fue a esconder en las selvas, y no sin antes decirles que al Dios que todos los humanos iban a sufrir a su paso y temblarían solo con saber que andaban por ahí. Y pues ya el Dios, harto y cansado y frustrado, pues del enojo partió todo el suelo, y pues salieron chorro de esas criaturas del piso, que dice que son esas criaturas que hasta ahorita habitan nuestros cerros, montes, bosques, selvas. Pues a lo mejor y sí andan por ahí algunos, pero pues quién sabe. Pues bueno, pues esos solo fueron algunos de los monstruos que había en ese libro. La verdad, un libro muy bonito, muy entretenido. Como les repito, que él se llama Monstruos Mexicanos, de Carmen Leñero. Si gustan ir a descargarlo y darle una leída, recomendadísimo. Por cierto, se viene Halloween, para que vayan preparando sus disfraces y a pedir dulces. Pues, ¿qué les pareció este capítulo con micrófono nuevo? Espero y se escuche un poquito mejor. Pues creo que es todo por hoy. Mm, Me gustó este tema de los monstruos mexicanos, porque como se les dijo al principio, es una cultura muy amplia, hablando de los monstruos. A lo mejor y ya en otro capítulo volvemos a traer este tema. Si nos da para otro capítulo. Bueno, pues nos vemos. Soy Benito González, y como les digo siempre,
cuando se vayan a dormir, no miren a la ventana. Nos vemos.